El concepto de la liberación del sufrimiento es uno de los principios más profundos y centrales de las enseñanzas del Buda. Para comprender el sentido de este viaje hacia la liberación, es necesario explorar no solo las circunstancias externas de la vida, sino las dinámicas internas que subyacen a nuestra experiencia de la realidad. Desde la perspectiva budista, el sufrimiento, o dukkha, no es solo el dolor físico o emocional que experimentamos en momentos específicos. Es una condición existencial más amplia que está entretejida en la estructura misma de nuestra existencia ordinaria. Buda no solo identificó el sufrimiento como una verdad universal, sino que también ofreció un camino hacia su liberación, un viaje que no es externo, sino que se desarrolla en las profundidades de la mente y el corazón. Para el Buda, la causa fundamental del sufrimiento reside en la ignorancia. Esta ignorancia no es simplemente una falta de conocimiento en el sentido académico o intelectual, sino una falta de comprensión directa de la verdadera naturaleza de la realidad. Estamos atrapados en una red de percepciones erróneas, principalmente en torno a la creencia en un yo permanente e inmutable, así como en la permanencia de los fenómenos externos. Esta ilusión del yo genera un sentido profundo de separación del resto del mundo, lo que a su vez produce una serie de emociones aflictivas como el deseo, el apego y el miedo. El sufrimiento surge de este sentido de separación y de nuestra tendencia a aferrarnos a lo que es transitorio y a rechazar lo que no deseamos. El Buda explicó que el sufrimiento tiene su origen en el deseo o tanha, que se refiere no solo a los deseos sensoriales, sino también al anhelo de permanencia y estabilidad en un mundo que es intrínsecamente cambiante. Este deseo se manifiesta en diferentes formas, desde el ansia de experiencias placenteras hasta el deseo de evitar el dolor o la incomodidad. Pero, independientemente de la forma que tome, el deseo siempre está vinculado a una percepción errónea de la realidad, una creencia de que las cosas y las personas pueden proporcionarnos una satisfacción duradera. Sin embargo, la realidad es que todo está en constante cambio, y al aferrarnos a lo que es impermanente, inevitablemente nos encontramos con el sufrimiento. El viaje hacia la liberación del sufrimiento que propone Buda no implica renunciar al mundo o escapar de él, sino transformar nuestra relación con él. El sufrimiento surge porque estamos apegados a las cosas tal como creemos que son, pero este apego está basado en la ignorancia. Por lo tanto, el primer paso en el camino hacia la liberación es el desarrollo de la sabiduría. Esta sabiduría, sin embargo, no es meramente intelectual, es una forma de ver y experimentar el mundo de una manera directa, sin las distorsiones impuestas por el apego y el rechazo. En el budismo, esta sabiduría se cultiva a través de la práctica de la meditación, que permite al practicante observar la mente y los fenómenos tal como son, sin las proyecciones del deseo o el temor. El viaje hacia la liberación del sufrimiento no es lineal ni inmediato. Requiere un compromiso sostenido con la práctica, ya que las raíces del sufrimiento están profundamente arraigadas en nuestra psique. A lo largo de nuestra vida, hemos acumulado patrones de pensamiento y comportamiento que refuerzan la ilusión del yo y perpetúan el ciclo de sufrimiento. La práctica de la meditación, combinada con la atención plena, sati, nos ayuda a tomar conciencia de estos patrones y a disolverlos gradualmente. Al observar cómo surge y desaparece el sufrimiento en la mente, comenzamos a comprender su naturaleza transitoria y dependiente. Esta comprensión es un primer paso crucial hacia la liberación. El sufrimiento, desde la perspectiva budista, no es algo que simplemente nos ocurre desde el exterior, es una experiencia interna que surge en relación con nuestras expectativas, deseos y miedos. Por lo tanto, la liberación del sufrimiento no puede lograrse cambiando las circunstancias externas, sino transformando la mente que experimenta esas circunstancias. Esta es una de las enseñanzas más radicales del Buda, ya que sugiere que el verdadero poder para liberarnos del sufrimiento reside en nosotros mismos, no en el mundo externo. Aunque las condiciones externas pueden ser difíciles o incluso dolorosas, el sufrimiento que experimentamos en relación con esas condiciones depende de cómo las interpretamos y cómo respondemos a ellas. El Buda propuso un camino hacia la liberación conocido como el noble octuple sendero, que es un conjunto de prácticas y principios diseñados para guiar al individuo hacia la sabiduría, la conducta ética y la concentración mental. Este sendero no es un conjunto de reglas rígidas, sino un enfoque integral que abarca todos los aspectos de la vida. Incluye la comprensión correcta, sati,
la intención correcta, sasakapa, el habla correcta, saubese, la acción correcta, sakamanta, el sustento correcto, sajva, el esfuerzo correcto, sabima, la atención correcta, sasati, y la concentración correcta, sasanti. Cada uno de estos aspectos trabaja en conjunto para purificar la mente y el corazón, desmantelando las causas del sufrimiento en sus diferentes niveles. En el centro de este sendero está la práctica de la atención plena. La atención plena no es solo una técnica de concentración, sino una forma de ser en el mundo. Nos invita a estar presentes en cada momento, observando nuestra experiencia sin juicio ni apego. Cuando cultivamos la atención plena, podemos ver cómo surge el sufrimiento en el momento presente, a menudo como resultado de nuestras expectativas o de nuestro deseo de que las cosas sean diferentes de lo que son. Al desarrollar la capacidad de estar plenamente presentes con nuestra experiencia, sin aferrarnos ni rechazarla, comenzamos a desmantelar el ciclo de sufrimiento que ha dominado nuestra vida. El viaje interior hacia la liberación del sufrimiento también implica una confrontación directa con el ego o la noción de un yo separado. Buda enseñó que la creencia en un yo permanente es una de las principales causas del sufrimiento, ya que nos lleva a aferrarnos a nuestra identidad y a buscar constantemente validar o proteger ese yo. Sin embargo, al examinar de cerca nuestra experiencia, descubrimos que el yo no es más que una construcción mental, una serie de pensamientos, emociones y recuerdos que surgen y desaparecen en la conciencia. Esta comprensión del no-yo o anatta es uno de los aspectos más profundos de la enseñanza de Buda, ya que nos libera del peso de la autoidentificación y nos permite vivir de una manera más abierta y libre. La comprensión del no-yo no es una negación de nuestra experiencia como individuos, sino una liberación de la creencia errónea de que somos entidades separadas y fijas. Esta visión cambia radicalmente nuestra relación con el mundo, ya que nos damos cuenta de que no estamos separados de los demás seres o del entorno, sino que estamos interconectados en un vasto entramado de causas y condiciones. Esta comprensión nos lleva naturalmente a un sentido de compasión y responsabilidad hacia los demás, ya que el sufrimiento de los demás no es diferente del nuestro. La liberación del sufrimiento, por lo tanto, no es solo una cuestión personal, sino que también tiene un componente social y ético. Al liberarnos del sufrimiento, también contribuimos a la liberación de los demás. La compasión es un aspecto crucial del viaje hacia la liberación. El sufrimiento no solo es personal, sino que es compartido por todos los seres. Al desarrollar la compasión, aprendemos a responder al sufrimiento de los demás con empatía y cuidado, en lugar de con indiferencia o rechazo. Esta compasión surge naturalmente cuando comprendemos que el sufrimiento es universal y que todos los seres desean ser felices y estar libres del dolor. La compasión, sin embargo, no es un sentimiento pasivo, sino una respuesta activa que nos lleva a actuar en beneficio de los demás, ya sea a través de acciones concretas o de una disposición interna de amabilidad y apoyo. El viaje hacia la liberación del sufrimiento es, en última instancia, un proceso de transformación radical. No es simplemente una cuestión de cambiar nuestra forma de pensar o de adoptar nuevas creencias. Es un proceso de desaprendizaje y descondicionamiento que nos lleva a soltar las viejas estructuras mentales y emocionales que perpetúan el sufrimiento. A medida que avanzamos en este camino, nos damos cuenta de que el sufrimiento no es algo que pueda eliminarse por completo del mundo externo, sino algo que puede transformarse internamente a través de la sabiduría y la compasión. Este es el corazón de la enseñanza budista, la comprensión de que la verdadera liberación no se encuentra en el control de las circunstancias externas, sino en la transformación de nuestra relación con ellas. Este viaje interior hacia la liberación del sufrimiento no es un destino final, sino un proceso continuo. No hay un momento en el que podamos decir que hemos alcanzado la liberación completa, ya que siempre hay más capas de condicionamiento que desmantelar, más patrones de apego que soltar. Sin embargo, cada paso en este viaje nos lleva más cerca de la paz interior y la libertad, no porque el sufrimiento desaparezca por completo, sino porque aprendemos a relacionarnos con él de una manera diferente. El sufrimiento deja de ser un enemigo que debemos evitar y se convierte en una oportunidad para la práctica y el crecimiento. Cada desafío,
cada dolor y cada decepción se transforma en un maestro que nos guía hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y de la naturaleza de la realidad. A medida que profundizamos en esta práctica de liberación, comenzamos a experimentar momentos de claridad y paz que son, en sí mismos, una prueba de la efectividad del camino budista. Estas experiencias nos motivan a seguir adelante en nuestro viaje, a pesar de los retrocesos y las dificultades que inevitablemente encontramos en el camino. Con el tiempo, estos momentos se convierten en cada vez más frecuentes, y lo que alguna vez parecía inalcanzable se transforma en una parte integral de nuestra experiencia cotidiana. Este proceso de transformación también está marcado por un cambio en la percepción del tiempo. En nuestra vida cotidiana, a menudo estamos atrapados en el ciclo de la anticipación y la nostalgia, deseando el futuro o lamentando el pasado. Sin embargo, a medida que practicamos la atención plena y la meditación, comenzamos a darnos cuenta de que el único momento que realmente tenemos es el presente. Esta realización nos libera de la carga de la ansiedad por el futuro y el arrepentimiento por el pasado, permitiéndonos vivir con mayor plenitud en el aquí y ahora. La práctica de la meditación, por tanto, se convierte en un pilar fundamental en este viaje hacia la liberación. La meditación no solo nos ayuda a desarrollar la atención plena, sino que también nos brinda un espacio para explorar y comprender nuestra mente. A través de la meditación, podemos observar los patrones de pensamiento y emoción que surgen, reconociéndolos sin identificarnos con ellos. Esta capacidad de observar la mente se traduce en una mayor libertad interior, ya que comenzamos a ver que no somos nuestros pensamientos ni nuestras emociones, sino la conciencia que observa esos fenómenos. Además, la meditación puede abrir la puerta a experiencias profundas de conexión con el mundo y con los demás. A medida que nos liberamos de las barreras del ego y del apego, comenzamos a experimentar una sensación de unidad con todo lo que nos rodea. Esta experiencia de conexión es a menudo descrita como el despertar, un estado en el que las divisiones artificiales entre yo y el otro se disuelven, y nos encontramos en un estado de amor y compasión que trasciende el yo individual. Este despertar no es un estado permanente, sino un destello de la realidad que nos recuerda la profundidad de nuestra interconexión. Sin embargo, este camino no está exento de desafíos. A menudo, los practicantes pueden encontrar resistencia al enfrentar sus propios miedos y heridas. La meditación puede traer a la superficie emociones reprimidas, traumas no resueltos y patrones de pensamiento que han estado ocultos. Esta confrontación puede ser dolorosa, pero es una parte necesaria del proceso de liberación. Al enfrentar estas sombras con compasión y valentía, comenzamos a sanar y a liberar el peso del pasado. El Buda nos enseñó que el sufrimiento puede ser transformado en sabiduría, y este proceso de confrontación es un paso fundamental en esa transformación. La liberación del sufrimiento también tiene implicaciones para nuestra vida en comunidad. A medida que nos liberamos de nuestras propias cadenas, comenzamos a ver más claramente el sufrimiento de los demás. Esta percepción despierta en nosotros un sentido de responsabilidad hacia los demás, ya que la liberación no puede ser vista como un logro individual aislado. El viaje hacia la liberación se extiende más allá de nuestra propia experiencia y se convierte en un compromiso de ayudar a aliviar el sufrimiento de los demás. En este sentido, el viaje hacia la liberación se convierte en una práctica de vida ética. Las enseñanzas del Buda enfatizan la importancia de actuar de manera ética, no solo como un medio para lograr la liberación personal, sino como una manifestación de nuestra comprensión de la interconexión de todos los seres. Al vivir de manera ética, cultivamos un entorno en el que la compasión y la sabiduría pueden florecer, no solo en nosotros mismos, sino en nuestra comunidad y más allá. Este sentido de comunidad es esencial en el camino budista. El Sangha, o comunidad de practicantes, proporciona un apoyo invaluable en nuestro viaje hacia la liberación. La práctica conjunta, el intercambio de experiencias y el apoyo mutuo son elementos cruciales que nos ayudan a mantenernos en el camino. Al compartir nuestras luchas y logros con otros, encontramos una mayor motivación para continuar y una comprensión más profunda de las enseñanzas. El viaje hacia la liberación del sufrimiento también está marcado por un cambio en la forma en que entendemos el concepto de felicidad. En nuestra sociedad, a menudo se nos enseña a buscar la felicidad en la adquisición de bienes materiales,
el reconocimiento social o la búsqueda de placeres efímeros. Sin embargo, el budismo nos invita a redefinir nuestra comprensión de la felicidad como un estado de paz interior y bienestar que no depende de circunstancias externas. La verdadera felicidad surge de la liberación del apego y del deseo, y se encuentra en la aceptación y la gratitud por lo que es. Al liberarnos de las expectativas y el deseo de que las cosas sean diferentes, comenzamos a experimentar una felicidad que es independiente de las circunstancias. Esta felicidad no es una euforia momentánea, sino una profunda sensación de paz y contento que surge de la aceptación de la vida tal como es. A medida que cultivamos esta felicidad interna, también se convierte en una fuente de fuerza y resiliencia ante los desafíos de la vida. El viaje hacia la liberación del sufrimiento es una travesía interior que transforma no solo nuestra relación con el sufrimiento, sino también con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. A través de la práctica de la atención plena, la meditación y el desarrollo de la compasión, comenzamos a desmantelar las ilusiones que nos atan y a descubrir una libertad profunda y duradera. Este viaje no es fácil y está lleno de desafíos, pero también está lleno de oportunidades para el crecimiento y la transformación. La liberación no es un destino final, sino un proceso continuo que nos invita a vivir con mayor autenticidad y conexión. Al abrazar este viaje, no solo nos liberamos a nosotros mismos, sino que también contribuimos a la liberación de todos los seres, cumpliendo así con la esencia de las enseñanzas del Buda, el camino hacia el despertar y la paz interior. El viaje hacia la liberación del sufrimiento en el contexto del budismo es, en esencia, un proceso de transformación radical que afecta todas las facetas de nuestra vida. La comprensión del sufrimiento y su naturaleza es una de las enseñanzas más profundas que el Buda ofreció a la humanidad, y profundizar en esta comprensión es fundamental para aquellos que buscan la iluminación y la paz interior. La interrelación entre el sufrimiento, la ignorancia y el deseo nos lleva a explorar no solo las causas del sufrimiento, sino también las formas de liberarnos de él, llevando a cabo un análisis exhaustivo de nuestras experiencias internas y externas. El Buda, a través de su experiencia de vida, llegó a la conclusión de que el sufrimiento es una característica intrínseca de la existencia humana. Esta perspectiva no debe ser vista como un pesimismo, sino como una invitación a reconocer la realidad de nuestras vidas tal como es. Al hacerlo, somos liberados de la ilusión de que la felicidad puede encontrarse en las circunstancias externas o en la acumulación de posesiones. Esta verdad fundamental es el primer paso en el camino hacia la liberación, aceptar que el sufrimiento es parte de la experiencia humana. Este reconocimiento no conduce a la desesperación, sino a la motivación para explorar las causas del sufrimiento y, en última instancia, liberarnos de ellas. La naturaleza de la existencia, según las enseñanzas budistas, está marcada por la impermanencia. La idea de que todo es transitorio es una de las verdades más difíciles de aceptar, ya que nuestra naturaleza humana tiende a aferrarse a lo que es placentero y a evitar lo que causa dolor. Sin embargo, esta percepción errónea de permanencia nos atrapa en un ciclo de deseo y sufrimiento. Comprender la impermanencia en un sentido profundo significa aceptar que las emociones, los pensamientos y las experiencias son efímeros. Esto es particularmente evidente en el sufrimiento. Aunque el dolor puede parecer abrumador en un momento dado, también es importante reconocer que este dolor cambiará, se transformará y, en última instancia, pasará. Esta comprensión de la impermanencia nos permite cultivar una mayor resiliencia ante las dificultades de la vida, ya que entendemos que todo es parte del flujo de la experiencia humana. El sufrimiento se ve exacerbado por el apego, que se nutre de nuestra ignorancia sobre la verdadera naturaleza de las cosas. El apego puede manifestarse en diversas formas, como el apego a nuestras relaciones, nuestras posesiones, nuestras ideas y creencias, e incluso a nuestra propia identidad. Este apego crea una sensación de separación y dualidad, lo que a su vez alimenta la idea de un yo fijo que necesita ser protegido y validado. Cuando comprendemos que este yo es una construcción mental y no una realidad fija, comenzamos a desmantelar las bases del sufrimiento. La práctica de la meditación es fundamental en este proceso de liberación. A través de la meditación, podemos observar nuestros patrones de pensamiento y nuestras emociones sin identificarnos con ellos.
Este acto de observar sin juzgar nos permite tomar distancia de nuestras experiencias y, en consecuencia, nos ayuda a ver con mayor claridad la naturaleza transitoria de nuestros pensamientos y emociones. En la práctica meditativa, comenzamos a notar cómo surge el sufrimiento en nuestra mente, cómo se manifiestan el deseo y el apego, cómo se alimentan mutuamente y cómo crean un ciclo interminable de insatisfacción. Esta observación consciente nos brinda la oportunidad de interrumpir el ciclo del sufrimiento. Es importante señalar que la meditación no es simplemente una técnica para calmar la mente, sino una forma de explorar y comprender la naturaleza de nuestra existencia. Al sentarnos en silencio, nos confrontamos con las verdades más profundas de nuestra experiencia. Nos enfrentamos a nuestras propias vulnerabilidades, a nuestras dudas y a nuestros temores. Este proceso puede ser incómodo y, a menudo, doloroso, pero también es profundamente transformador. Al entrar en contacto con estas emociones y experiencias difíciles, les damos la oportunidad de ser reconocidas y sanadas. Este es un paso crucial en el camino hacia la liberación, ya que la negación o la represión de nuestras emociones solo alimenta el sufrimiento. El Buda enfatizó la importancia de la compasión en este viaje hacia la liberación. La compasión no es simplemente un sentimiento de lástima hacia los demás, sino una conexión profunda que surge de la comprensión de la interconexión de todos los seres. A medida que comenzamos a liberarnos de nuestras propias cadenas, desarrollamos una mayor sensibilidad hacia el sufrimiento de los demás. Esta compasión se convierte en un motor que nos impulsa a actuar en beneficio de otros, y a medida que lo hacemos, también encontramos nuestra propia liberación. La práctica de la compasión se entrelaza con la práctica de la atención plena. La atención plena nos permite estar presentes en cada momento, observando nuestras experiencias y las de los demás con una mirada abierta y receptiva. A través de esta práctica, comenzamos a ver el sufrimiento de manera más clara y profunda, no solo en nosotros mismos, sino también en el mundo que nos rodea. Esta comprensión nos lleva a actuar con amabilidad y compasión hacia los demás, ya que reconocemos que todos compartimos el deseo de ser felices y estar libres del sufrimiento. La atención plena también nos ayuda a desmantelar las barreras del ego que nos separan de los demás. En lugar de vernos a nosotros mismos como seres individuales y aislados, comenzamos a experimentar la realidad de la interconexión. Este cambio en la percepción puede tener un impacto profundo en nuestras relaciones y en cómo nos relacionamos con el mundo. Al reconocer que todos somos parte de un mismo tejido de vida, desarrollamos un sentido más profundo de responsabilidad hacia los demás, y esto a su vez enriquece nuestra propia experiencia de vida. Sin embargo, este viaje hacia la liberación no es un camino lineal, y es probable que enfrentemos desafíos y retrocesos en el camino. A menudo, los patrones de pensamiento y comportamiento profundamente arraigados no desaparecen fácilmente. La resistencia a la transformación puede surgir, y es aquí donde la paciencia y la perseverancia juegan un papel crucial. La práctica constante y el compromiso con el camino son esenciales para enfrentar estas dificultades. La meditación y la atención plena se convierten en herramientas poderosas que nos ayudan a permanecer presentes y comprometidos, incluso en medio de la confusión y el dolor. A medida que avanzamos en este viaje de liberación, también debemos enfrentar la realidad de la muerte y la impermanencia. El Buda enseñó que la muerte es una parte inevitable de la existencia y, al enfrentarla, podemos encontrar una mayor profundidad y significado en nuestras vidas. La comprensión de la impermanencia nos ayuda a valorar cada momento y a vivir con una mayor autenticidad. En lugar de posponer nuestra búsqueda de felicidad y significado, nos invita a abrazar la vida tal como es, con todos sus altibajos. El viaje hacia la liberación del sufrimiento no es un proceso que se complete en esta vida, sino una búsqueda continua de crecimiento y transformación. Cada experiencia, ya sea de dolor o de alegría, se convierte en una oportunidad para profundizar nuestra comprensión de la realidad y para liberarnos del sufrimiento. La práctica budista no es solo un conjunto de técnicas, sino una forma de vida que nos invita a vivir con atención, compasión y sabiduría en cada momento. La sabiduría, en el contexto budista, es una comprensión profunda de la naturaleza de la realidad y de cómo funcionamos como seres humanos. Esta sabiduría no se adquiere simplemente a través del estudio intelectual, sino a través de la experiencia directa y la práctica. A medida que cultivamos la sabiduría,
comenzamos a ver las causas del sufrimiento en nuestras propias vidas y en el mundo que nos rodea. Esta comprensión nos permite soltar el apego y la aversión y a encontrar un sentido de paz y equilibrio que es independiente de las circunstancias externas. La liberación del sufrimiento también nos lleva a reflexionar sobre nuestra relación con el mundo. Al reconocer nuestra interconexión con todos los seres, comenzamos a desarrollar un sentido de responsabilidad hacia el entorno y la comunidad. La práctica budista nos invita a actuar con ética y compasión, no solo en nuestras interacciones con los demás, sino también en cómo nos relacionamos con el mundo natural. Esta comprensión se traduce en un compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, ya que entendemos que nuestras acciones tienen un impacto en el bienestar de todos los seres. Además, el viaje hacia la liberación del sufrimiento es una búsqueda de autenticidad. En un mundo que a menudo nos presiona a conformarnos a normas y expectativas externas, el budismo nos invita a ser fieles a nosotros mismos y a nuestras propias verdades. Este proceso de autenticidad puede ser desafiante, ya que a menudo implica confrontar nuestras propias inseguridades y temores. Sin embargo, al vivir con autenticidad, encontramos una mayor libertad y conexión con nuestra verdadera naturaleza. Esta autenticidad no solo beneficia a nuestra propia experiencia, sino que también inspira a otros a vivir de manera más genuina y plena. La comprensión de la liberación del sufrimiento, por lo tanto, va más allá de la experiencia personal y se convierte en un impulso para el cambio social. La transformación interior que experimentamos a través de la práctica budista tiene un impacto en nuestra relación con el mundo. A medida que nos liberamos de nuestras propias limitaciones y sufrimientos, también nos sentimos más capacitados para actuar en beneficio de los demás. Este cambio de perspectiva nos lleva a involucrarnos en acciones que buscan aliviar el sufrimiento en diversas formas, ya sea a través de la práctica de la compasión, o mediante el compromiso en causas sociales y ambientales que reflejan nuestra comprensión de la interconexión de todos los seres. Este sentido de responsabilidad social es un aspecto integral del viaje hacia la liberación y se manifiesta en acciones que buscan generar un impacto positivo en el mundo. Además, es importante considerar cómo el sufrimiento colectivo se manifiesta en la sociedad y cómo el budismo puede ofrecer herramientas y perspectivas valiosas para abordar estos problemas. La injusticia, la desigualdad y el sufrimiento sistemático de comunidades enteras son realidades que requieren atención y acción. La sabiduría budista nos recuerda que el sufrimiento no es únicamente una experiencia individual, sino que también tiene dimensiones sociales y estructurales que deben ser confrontadas. En este contexto, la práctica de la compasión se extiende más allá de la esfera personal y se convierte en un imperativo ético. Los practicantes budistas son alentados a ser agentes de cambio en sus comunidades, utilizando su comprensión del sufrimiento para trabajar por la justicia social y la equidad. Esta labor puede manifestarse en diversas formas, desde el voluntariado hasta el activismo, pero siempre está arraigada en la intención de aliviar el sufrimiento de los demás. A medida que nos comprometemos con estas acciones, también comenzamos a reconocer que el verdadero cambio no solo proviene de acciones externas, sino también de una transformación interna. La liberación del sufrimiento personal debe ir de la mano con un compromiso con el bienestar colectivo. Este enfoque holístico nos ayuda a ver que la liberación no es un fin en sí mismo, sino un proceso continuo que involucra tanto el trabajo interior como el trabajo en el mundo. El sufrimiento, por tanto, se convierte en un catalizador para el cambio y nuestra propia liberación se entrelaza con la liberación de los demás. Este entendimiento profundiza nuestra conexión con el mundo y nos motiva a actuar de maneras que reflejen nuestros valores y nuestra comprensión de la interconexión. La búsqueda de la liberación del sufrimiento se convierte en un viaje compartido, donde cada paso hacia la compasión y la sabiduría tiene el potencial de impactar no solo nuestras vidas, sino también las vidas de quienes nos rodean. En el marco del budismo, el concepto de bodhisattva es fundamental para comprender este compromiso con el sufrimiento ajeno. Bodhisattva, o la mente de la iluminación, se refiere al deseo de alcanzar la iluminación no solo para uno mismo, sino para el bienestar de todos los seres sintientes. Este deseo altruista se convierte en la motivación que guía la práctica del budismo y es un recordatorio constante de que nuestra búsqueda de liberación no puede ser despojada de la dimensión colectiva. La práctica del bodhisattva nos desafía a cultivar una actitud de amor y compasión hacia todos los seres,
incluso aquellos que pueden considerarse enemigos. Este desafío es particularmente relevante en un mundo donde la división y el conflicto son comunes. Al practicar el bodhisattva, aprendemos a ver más allá de nuestras diferencias y a encontrar la humanidad compartida que une a todos. Este esfuerzo por cultivar una mente de compasión se convierte en una poderosa herramienta para desmantelar las barreras del odio y el temor que alimentan el sufrimiento. En la búsqueda de la liberación del sufrimiento, también es crucial examinar el papel de la cultura y la sociedad en la formación de nuestras percepciones sobre la felicidad y el éxito. A menudo, las narrativas culturales nos enseñan a buscar la felicidad en logros materiales, estatus social y reconocimiento. Estas expectativas pueden conducir a una insatisfacción profunda, ya que son inherentemente inalcanzables y dependen de factores externos. En contraste, las enseñanzas budistas nos invitan a buscar una felicidad interna, que no se basa en la adquisición, sino en la aceptación y la conexión con nuestra verdadera naturaleza. Esta perspectiva ofrece un camino alternativo hacia la felicidad que se aleja de la competencia y el consumismo. A medida que cultivamos la atención plena y la compasión, comenzamos a redefinir nuestras prioridades y a encontrar satisfacción en las experiencias simples y auténticas de la vida. La práctica de la gratitud, por ejemplo, se convierte en un medio para cultivar una apreciación por lo que ya tenemos, en lugar de enfocarnos en lo que nos falta. Esta transformación en la forma en que vemos la vida nos lleva a experimentar una felicidad más duradera y significativa. La práctica de la meditación y la atención plena también nos proporciona herramientas valiosas para enfrentar las dificultades que surgen en el camino hacia la liberación. A medida que encontramos momentos de dolor, tristeza o frustración, la atención plena nos invita a estar presentes con estas emociones sin juzgarlas. Este enfoque de aceptación permite que las emociones fluyan sin ser reprimidas o intensificadas y nos ayuda a comprender que las emociones son fenómenos transitorios que no definen nuestra identidad. Este proceso de aceptación es fundamental para la liberación, ya que nos permite enfrentar el sufrimiento con una mente clara y compasiva. A medida que avanzamos en nuestro viaje de liberación, también es importante recordar que el camino no es lineal. Habrá momentos de avance y retroceso, de claridad y confusión. La práctica budista nos enseña que no hay un destino final, sino un viaje continuo de autodescubrimiento y transformación. Esta comprensión nos libera de la presión de alcanzar una perfección inalcanzable y nos invita a abrazar nuestra humanidad, con todas sus imperfecciones. El viaje hacia la liberación del sufrimiento es también un viaje hacia la autenticidad. A medida que nos liberamos de las ilusiones que nos atan, comenzamos a descubrir quiénes somos realmente, más allá de las expectativas y los roles que hemos adoptado. Esta autenticidad se traduce en una vida más plena y significativa, donde nuestras acciones están alineadas con nuestras verdaderas intenciones y valores. La autenticidad también fomenta una mayor conexión con los demás, ya que al ser sinceros con nosotros mismos, también invitamos a los demás a ser sinceros en su relación con nosotros. Esta transparencia en las relaciones crea un espacio de confianza y apertura, donde la compasión y el entendimiento pueden florecer. A medida que vivimos desde este lugar de autenticidad, contribuimos a un mundo donde la conexión y el amor son el fundamento de nuestras interacciones. El viaje hacia la liberación del sufrimiento es una travesía profundamente transformadora que involucra la comprensión de la naturaleza del sufrimiento, el cultivo de la compasión y la autenticidad, y el compromiso con el bienestar de todos los seres. A través de la práctica de la meditación, la atención plena y la ética, comenzamos a desmantelar las ilusiones que nos han mantenido atrapados y a experimentar una vida más plena y significativa. Este camino no está exento de desafíos, pero cada obstáculo se convierte en una oportunidad para crecer y profundizar nuestra comprensión. Al abrazar este viaje, no solo nos liberamos a nosotros mismos, sino que también contribuimos a la liberación de otros, convirtiendo nuestro sufrimiento en un catalizador para el cambio y la transformación en el mundo. En última instancia, el viaje hacia la liberación del sufrimiento es un viaje hacia la conexión, el amor y la comprensión, y es un camino que todos podemos recorrer, sin importar nuestra situación o nuestras experiencias previas. El proceso de liberación del sufrimiento es, en su esencia, una búsqueda de la verdad que reside dentro de cada uno de nosotros.
Esta verdad se revela a medida que nos adentramos en nuestro propio ser, despojándonos de las capas de identificación y apego que han oscurecido nuestra percepción. En este viaje de autodescubrimiento, comenzamos a vislumbrar la conexión entre el sufrimiento individual y el sufrimiento colectivo. Cada acción, cada pensamiento y cada emoción tienen el potencial de afectar a otros, y al transformar nuestra relación con el sufrimiento personal, también transformamos nuestra capacidad para generar un impacto positivo en el mundo. El Buda nos mostró que la liberación del sufrimiento no es solo un objetivo personal, sino un acto de generosidad hacia todos los seres. Este compromiso con el bienestar de los demás se convierte en un pilar central de nuestra práctica. Al desarrollar una profunda compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás, comenzamos a experimentar una transformación radical en nuestras relaciones y en nuestra forma de interactuar con el mundo. Este cambio de perspectiva es un aspecto esencial del camino budista, donde cada pequeño gesto de bondad tiene el poder de resonar más allá de lo individual, creando ondas de compasión que se extienden a lo largo de nuestras comunidades y hacia el mundo. El sufrimiento, por lo tanto, se convierte en un maestro. Nos enseña la impermanencia de todas las cosas, la fragilidad de la existencia y la necesidad de vivir con autenticidad y compasión. A medida que nos sumergimos en nuestra propia experiencia de sufrimiento, comenzamos a desarrollar un mayor sentido de empatía hacia el sufrimiento de los demás. Este reconocimiento nos invita a actuar, no solo para aliviar nuestro propio dolor, sino para ser agentes de cambio en un mundo que a menudo parece estar plagado de sufrimiento. La práctica budista nos guía a integrar esta comprensión en nuestras vidas diarias. Al llevar la atención plena a nuestras interacciones cotidianas, comenzamos a reconocer los momentos en los que el sufrimiento puede surgir en nosotros y en los demás. Esta conciencia nos permite responder con compasión y empatía, en lugar de reaccionar desde el miedo o el apego. En cada encuentro, cada conversación y cada experiencia, tenemos la oportunidad de practicar la compasión, creando un espacio de conexión y comprensión que trasciende las barreras del ego. Es esencial recordar que este viaje no es un esfuerzo solitario. La comunidad juega un papel vital en el camino hacia la liberación del sufrimiento. Los compañeros de práctica, ya sea en un contexto formal como un centro de meditación o en nuestras comunidades diarias, nos ofrecen apoyo y motivación. Juntos, compartimos nuestras experiencias, nuestras luchas y nuestros éxitos, creando un tejido de conexión que nutre nuestro crecimiento espiritual. La práctica en comunidad nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y que la compasión se multiplica cuando se comparte. La enseñanza del Buda nos invita a considerar cómo nuestras acciones individuales afectan a la colectividad. Cada elección que hacemos, cada pensamiento que cultivamos, tiene el potencial de contribuir al sufrimiento o a la liberación. Por lo tanto, es esencial vivir con un sentido de responsabilidad y conciencia, no solo por nuestro propio bienestar, sino por el bienestar de todos los seres. Esta comprensión se convierte en un llamado a la acción, un recordatorio de que la transformación personal está intrínsecamente ligada a la transformación social. La liberación del sufrimiento también implica un profundo compromiso con la verdad. A medida que profundizamos en nuestra práctica, nos enfrentamos a la realidad de nuestra propia existencia y a las verdades que a menudo preferimos ignorar. Esta confrontación puede ser incómoda y desafiante, pero también es liberadora. Al aceptar la verdad de nuestra experiencia, nos liberamos de las ilusiones que nos han mantenido atrapados. Esta autenticidad se refleja en nuestra forma de ser en el mundo, donde cada acción está alineada con nuestra verdad interna. El camino hacia la liberación es también un viaje hacia la sabiduría. La sabiduría budista no es simplemente un conocimiento intelectual, sino una comprensión profunda de la naturaleza de la realidad. Esta sabiduría se cultiva a través de la práctica y la experiencia directa y nos permite ver más allá de las apariencias superficiales. A medida que desarrollamos esta sabiduría, comenzamos a reconocer las causas y condiciones del sufrimiento, lo que nos permite actuar de manera más eficaz para aliviarlo. La sabiduría nos guía a tomar decisiones más alineadas con nuestros valores y a vivir de manera más auténtica. En este sentido, la liberación del sufrimiento se convierte en un proceso de transformación integral. No se trata solo de aliviar el dolor, sino de cultivar un sentido de propósito y significado en nuestras vidas.
La práctica budista nos invita a reflexionar sobre lo que realmente valoramos y a vivir de manera coherente con esos valores. A medida que nos comprometemos con esta búsqueda de autenticidad y propósito, comenzamos a experimentar una satisfacción más profunda y duradera que trasciende las fluctuaciones de la vida. La interconexión de todos los seres se convierte en un principio guía en nuestro camino hacia la liberación. Al reconocer que el sufrimiento no es exclusivo de nosotros, sino una experiencia compartida por todos, cultivamos una mayor compasión hacia los demás. Este sentido de conexión nos invita a actuar con generosidad y a contribuir al bienestar colectivo. La compasión se convierte en un acto de amor, donde cada pequeño gesto puede marcar una diferencia en la vida de otro ser. Al final, el viaje hacia la liberación del sufrimiento es una travesía de amor y conexión. A medida que nos adentramos en nuestra propia experiencia de sufrimiento, nos volvemos más conscientes de la experiencia de los demás. Este reconocimiento nos lleva a actuar con compasión, creando un mundo donde el sufrimiento es abordado con amor y entendimiento. En este camino, encontramos nuestra propia liberación y, al mismo tiempo, contribuimos a la liberación de otros. La enseñanza del Buda se convierte en un faro de luz en este viaje. Su vida y su mensaje nos recuerdan que la liberación del sufrimiento es posible, que cada uno de nosotros tiene el potencial de despertar a una vida de autenticidad, compasión y sabiduría. A medida que continuamos este viaje, aprendemos a abrazar la complejidad de la experiencia humana y a vivir con una mayor conexión hacia nosotros mismos, hacia los demás y hacia el mundo que nos rodea. En conclusión, el camino hacia la liberación del sufrimiento es un viaje interior y exterior, un proceso que requiere dedicación, valentía y compasión. A través de la meditación, la atención plena y la acción ética, comenzamos a desmantelar las ilusiones que nos han mantenido atrapados y a experimentar la verdad de nuestra existencia. Este viaje es un viaje compartido, donde cada paso hacia la liberación personal contribuye a la liberación colectiva. Al vivir con autenticidad y compasión, nos convertimos en agentes de cambio en el mundo, creando un futuro donde el sufrimiento es abordado con amor y comprensión. Así, el viaje hacia la liberación se convierte en un viaje de transformación, un viaje hacia la verdadera paz y felicidad que reside en el corazón de cada ser.